Hagamos este recorrido por la hipocresía y por la doble moral del gobierno colombiano. Recordemos primero cómo nuestro presidente se ha posicionado, según él y según los sectores cercanos al gobierno, como una suerte de adalid defensor de un líder regional de los sistemas democráticos, de la posibilidad de que los ciudadanos participen, elijan a sus gobiernos de forma libre a través de votaciones. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, uno de los más recientes, nuestro presidente venía muy preocupado hace varios meses por la posibilidad de que el presidente electo de ese país, en ese momento, hoy presidente en funciones, Bernardo Arévalo, finalmente no pudiera posesionarse por cuenta de trabas de sectores al parecer muy oscuros. Decía Petro lo siguiente en un trino: se alista un golpe de estado en Guatemala. Todos los gobiernos democráticos de las Américas y del mundo deben estar listos a responder. En el territorio americano no se debe dar un golpe de estado más ni una burla más al mandato popular. La Fiscalía de Guatemala es el instrumento del golpe y en la OEA se debe alistar el uso de la Carta Democrática, decía Petro, citando un trino del aparato de propaganda de la dictadura rusa, por cierto, Russia Today. Un Petro en definitiva combativo a favor de la democracia en Guatemala, y lo vimos hace algunas semanas, garantizando con su presencia que se posesionara el presidente Bernardo Arévalo y afirmando que no se iba a ir hasta que la democracia de Guatemala tuviera garantizada su continuidad. Impecable la defensa del señor presidente de la democracia guatemalteca, que estaba en serias amenazas. ¿Y qué tal la defensa de la democracia en Argentina? Muy preocupado estaba el presidente en noviembre, a unas horas de la segunda vuelta presidencial en ese país. Trinaba esto: en Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo, sino la esperanza de América. Esperanza o barbarie, deciden los argentinos. Un Milei que nos regresa a Pinochet y Videla, o un Massa que puede abrir caminos de esperanza. No tengan dudas, nunca hay que votar por la barbarie y siempre hay que votar por la esperanza. Muy preocupado el señor presidente Gustavo Petro por el ascenso de un líder bárbaro, según sus propias palabras, que se asemeja mucho, es muy parecido a dictadores como Pinochet o Videla. Estamos hablando de Javier Milei, el Coco, una amenaza para la democracia argentina en todo caso. Todavía no había llegado al poder. Finalmente parece que los argentinos, según lo que cree Petro, escogieron la barbarie, escogieron la dictadura, el regreso de los dictadores. Pero no solo en Argentina o Guatemala, Petro ha sido un fiero defensor de los valores democráticos. También en Colombia. Fíjense lo que opinaba Petro en noviembre de 2021, cuando era candidato presidencial, sobre el gobierno de Iván Duque. El régimen de Duque, una dictadura. Decía Petro, o creía o le hacía creer a sus seguidores, que Colombia, que el régimen político de Colombia no era en lo absoluto democrático, sino que era dictatorial, que Iván Duque se había convertido en un dictador y que había que temerle a un Duque II, diciéndole a los ciudadanos, como varias veces lo expresaba, que era o él o la continuidad de la dictadura. Vaya valerosa defensa de la democracia en Colombia, que estaba a punto de perpetuarse. Pero esa actitud valiente, valerosa de Gustavo Petro en defensa de esos valores democráticos en la región comienza a trastabillar, comienza a enredarse, a hacerse un poquito más difusa cuando entramos, vaya casualidad, a ver las declaraciones públicas, las opiniones del señor presidente y los actos de su gobierno relacionados con, por ejemplo, Venezuela. Ahí las críticas sobre el régimen de Maduro no son tan claras ni son tan contundentes. Por ejemplo, veamos este trino que publicó en septiembre del año pasado. Propongo a Venezuela y Estados Unidos desbloquear los derechos especiales de giro de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, que son de su propiedad, y tramitarlos a través de la Corporación Andina de Fomento hacia Venezuela con la misma finalidad. Estaba proponiendo Petro, o más bien, estaba haciendo lobby a favor de la dictadura de Venezuela para que el Fondo Monetario Internacional le permitiera acceso a unos recursos para financiar, en otras palabras, a la dictadura. Vaya contraste, ¿no? En el caso de Guatemala o en el caso de Colombia, invocaba el peligro de una dictadura. En el caso de Venezuela, donde ya existe una
una dictadura, no es una dictadura posible, latente como la de Guatemala o Argentina, sino que es una dictadura real, no es una dictadura imaginaria como la que se inventaba Petro había en Colombia, sino una dictadura real que es ampliamente reconocida en el mundo como la de Venezuela. Ahí sí, no críticas, todo lo contrario, cooperemos con esa dictadura, hagamos lobby internacional en nombre de esa dictadura para que tenga más recursos financieros, no a favor de los ciudadanos. Evidentemente que para eso no se usa la plata del Estado en Venezuela, vaya ingenuidad pensar otra cosa, sino para financiar a los verdugos del pueblo venezolano. O veamos cuál ha sido, por ejemplo, la actitud hacia la dictadura cubana. Cuba solo tuvo un caso positivo, decía Petro, durante la crisis del COVID, y lleva menos muertos en todo el periodo de pandemia, que comenzó al mismo tiempo que Colombia, que los muertos de un solo día en nuestro país. ¿Cuál es la razón? Tienen un fuerte modelo de salud preventiva y territorializada, no mercantil. Al margen de si lo que está diciendo Petro en este trino es real, es verídico, pues utiliza a la dictadura cubana como un ejemplo a seguir en materia de políticas públicas de salud. Tienen allá, según Petro, el modelo de salud preventivo, territorializado, no mercantil. Oiga, precisamente lo que buscan hacer con la reforma a la salud, eso ya lo hizo la dictadura cubana. No críticas, no alarmas sobre la caída de la democracia o el deterioro continuo de la democracia o la inexistencia de la democracia, sino elogios a los logros de la dictadura cubana. A ver, pero ¿qué tienen en común el gobierno saliente de Guatemala, el gobierno del expresidente Iván Duque o el gobierno entrante de Javier Milei en Argentina? ¿Y qué tienen en común Cuba y Venezuela? Que sí son dictaduras reales, no como las dictaduras hipotéticas o imaginarias que criticaba Petro. No es difícil de ver, no es difícil de entender. Los gobiernos que critica Gustavo Petro, así sean democracias como Argentina, Colombia o Guatemala, como al final se probó que se pudo hacer allá la sucesión de poder, pues a esos los critica a pesar de que no sean dictaduras, porque no son cercanos a su signo ideológico. Y en el caso de Cuba o Venezuela, no importa que sí sean dictaduras concretas, que estén coartando los derechos civiles, las libertades más básicas de los ciudadanos, no importa, porque son regímenes cercanos a su signo ideológico. Gustavo Petro se ha intentado vender como una Dalit, como un valiente defensor de la democracia, pero no lo es. En realidad, a lo que se ha dedicado el presidente o es hacer lobby a favor de dictaduras de extrema izquierda, como en Venezuela, o a usar otras dictaduras como ejemplo regional en materia de salud, de educación u otros temas. A veces las dictaduras son buenas cuando son de extrema izquierda y a veces las democracias son malas cuando están dominadas o están regidas por un gobierno que no es de extrema izquierda. Esa es la profunda incoherencia, la doble moral realmente lamentable que ha expresado el señor presidente y su gobierno.